insertarla acá en el NICE. ¿Para qué? Para que me aparezca toda la estructura del proyecto, me aparezca acá. Así que eso, bueno, yo por eso saqué las partidas de horas que ya tenía cuenta en este archivo y las borré, no. ¿Por qué? Porque voy a insertarlas en el NICE. Lo que sí hice fue los conjuntos de selección. En esta zona hice los conjuntos de selección por obviamente las partidas que me aparezcan acá en el NICE. O sea, todas esas partidas de horas que yo me encuentro acá son los conjuntos de selección que hice acá. Me faltan 7 del primer piso. Así que los primeros del primer piso que si quieren lo puedo. Así que vamos a ver bien rápido con el tema de la selección manual más. Se recupera el proyecto. Profe, ¿usted nos va a pedir hacerlo manual o con los binoculares? Con búsqueda. Ya no hay manual. Ya en el nivel 1 ahí dice manual no más para hacer el rápido del video. Y ahora sí que tengo, sí, obviamente selecciono todos los conjuntos de selección, me seleccionan todo el proyecto. Hay una manera como para ver si es que hay algún elemento que se me quedó afuera. Ya, así que insertando carta acá, donde se hace acá en la parte de orígenes del dato, ahí se vinculan cartas acá, donde el único botón que tenemos es añadir, seguir, project, añadimos el archivo project que necesitamos. Y acá en este caso sería lo mismo que venir y abrir un archivo normal. Se abre y aparece. ¿Alguien se acuerda para qué es lo que es esto? Esta ventanita que aparece. ¿Es para darle un inicio y un final de la hora? Parámetros. ¿No tanto? Para definir parámetros del proyecto. Tampoco. Esto aparece, no es necesario que lo modifiquen. Ahora le pueden dar a aceptar y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si en algún momento en la carta acá no les vincula la columna que corresponde, la correcta? Por ejemplo, la columna de inicio de partida que se encuentra vacía, siendo que el project sí está esa columna. Por ejemplo, en esta carta, acá tenemos la de inicio de partida. Ahí tenemos la del comienzo de partida, la de inicio de partida. Acá está configurada, pero ¿qué pasa si usted al ingresarlo al Niceboard no aparece esa columna dentro de las tareas? O sea, aparece en blanco, solamente tienen finales de partida. Entonces, esta columna es justamente para poder hacer una relación de las columnas que existen en el Niceboard, que son las de la izquierda. Que ahí aparezca. Pero si le digo ahorita no. No, sí estudié, pero no, estudié ayer y anteayer. Mañana y el miércoles voy a estudiar comportamiento de estructura. Exacto. Todas las columnas de la izquierda son las columnas que puede tener el Niceboard y todas las columnas de la derecha son las columnas que va a tener el archivo que ustedes vincularon. O sea, por ejemplo, si yo les decía, ¿qué pasa si no les reconoce el inicio de las partidas de ahora? Aparece en blanco esa columna. Y lo que tendrían que hacer es asociar la columna del Niceboard, fecha de inicio real, fecha de inicio planificada. Y acá en este menú desplegable aparecen todas las columnas que tiene el archivo que ustedes vincularon. Por lo tanto, en este caso tendría que buscar justamente la columna de término de partida. Dice inicio
inicio real, inicio anterior, posterior, abajo, posterior, pero eso tendría que buscar una la finalización, que así es como se llama la columna, pero el comienzo se llama. ¿En el Project Libre? ¿Sí? Dice terminado. ¿Cómo? ¿En la Project Libre? ¿La que subió? Ese comienzo y 15 años. Ah, no la veo con el celular. Entonces en este caso tendría que durar, por ejemplo, esa acá que la que más se le parece. En este caso sería inicio. Tendría que durar ahí. Ya, pero eso en caso que hay alguna columna que no se les adicione a esta parte de acá, porque le están diciendo al Livesboard, bueno, esta columna que es del Livesboard se llama así en el archivo que yo estoy vinculando, y ahí tendría que buscar. Realmente para lo que es Project no debería por qué configurarse mal. Solamente quizás están trabajando con una versión de Project que no es la que aparecía al inicio, que decía 2013, o si están añadiendo otro tipo de archivo que no corresponde al Project. Ahí tendrían que hacer estas relaciones para las partidas de obra. Para eso más que nada sirve esa ventana. Pero en este caso, como no el Project lo reconoce bien, es necesario configurar esa partida. Y ahí aceptarlo. Ahí se generó el vínculo y todavía no se cambia nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que actualizar. Hay que actualizar todos los orígenes de datos. Y en esta cosa aparecen dos opciones. La primera opción, quiebra la estructura que ya está en tareas, quiebra la estructura que ya se encuentra acá y la regenera a una nueva a la que está correspondiente al archivo. Y la segunda opción es quizás en caso que quieran añadir cartas actualizadas, donde ya lo regeneraron una vez, por lo tanto las demás normalmente ¿qué es lo que hacen? Sincronizan los, ¿cómo se llama? Los datos, ¿no?, de las tareas que ya fueron creadas en Navis. En este caso, como yo no tengo nada en tareas, ¿qué tengo que hacer? Hacer la estructura desde cero. Así que regenero la estructura de manera completa. Así que aceptar, ahí alargó, propongo tarea y genera toda la estructura jerárquica de la partida de tabla. Tal cual como lo vemos en Project. Aquí tenemos un poquito el zoom para que se vea ahí que están todas las partidas ya con su debido inicio y tal. Así que ya teniendo eso y teniendo las partidas de obra debidamente separadas en los conjuntos, para no estar enlazando de manera completa, o sea, uno por uno, que eso igual le va a tomar tiempo en la parte del enlazado, tenemos la opción del enlace automático, que se encuentra ahí. Enlace automático mediante reglas, donde tengo tres reglas. Primera regla, cualquier elemento o entidad que pertenezca a un modelo y que se llame igual que una partida de obra, se van a enlazar de manera automática. En este caso yo no tengo ninguna entidad que se llame como una partida de obra. Por ejemplo, una partida de obra, voy a cerrar este mientras. Una partida de obra se llama pilares nivel 1, pero si yo me voy a los pilares nivel 1, no se llaman pilares nivel 1. De hecho el nombre del elemento se llama pilar 40x40. Por lo tanto, obviamente no me lo va a enlazar. En cambio, si ese pilar se llamara pilar nivel 1 o pilares nivel 1, ahí va a enlazar todos los elementos que se llamen igual a la partida de obra, se van a enlazar a esa partida de obra. Por lo tanto, eso significa que si van a ocupar esa opción, el modelamiento tendría que estar, los nombres de las entidades que componen el modelo deberían tener nombres iguales a las partidas de obra de la carta, algo que nunca en realidad sucede. Y si sucede, entonces la construcción del modelo tiene que haber sido así desde el inicio, por estándar de la empresa que sea, probablemente. La otra opción que tenemos, en la que yo tengo que seleccionar, es parecida a la primera. Si hay algún conjunto que tenga el mismo nombre, un conjunto de selección, que tenga el mismo nombre a una partida de obra, se les va a enlazar. Por lo tanto, por eso yo la tengo que seleccionar. Todos los nombres que yo les puse acá son los mismos nombres de las partidas de obra, respetando mayúsculas, minúsculas, caracteres, símbolos, todo, hasta hacerlo si es posible, no las tildes. Así que, porque si hay un elemento, por ejemplo, Radier hubiera puesto con la R minúscula, la última R, o solamente la primera R como mayúscula y todo minúscula,
por mucho que acá yo tenga un radial y también sea radial, no me las va a enlazar porque no son iguales en los caracteres. Así que por eso tengo que respetar el carácter completo. Radial todo mayúsculo, radial todo mayúsculo. La tercera opción tiene que ver con las capas. Y las capas acá representan los niveles del piso. Cuando usted, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ahí que seleccione ese pilar, revisa sus propiedades. Capa, ahí está la capa. Esa es la propiedad de capa. Si esa capa es igual a una partida el valor de esa es igual a un nombre de una partida de obra, la va a enlazar. En este caso, obviamente, no se van a llamar los niveles como las partidas de obra, porque cuando se está creando los niveles de Revit, le ponen nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. Nadie va a poner pilares nivel 1, pilares nivel 2 y va a generar niveles según en función de la entidad o de las partidas de obra. Así que por eso esa opción casi nunca les va a resultar en realidad pilar. Así que deja por esas tres y podemos crear nuevas reglas nuevas, pero esas reglas nuevas se tienen que escribir ya en un nivel más avanzado en la I. Pero la opción del medio es la única que nos sirve por el momento, porque ya tenemos el conjunto de selección y aparte que estos conjuntos de selección nos pueden servir para la publicación incluso. Así que ocupamos esa opción. Vamos a aplicar reglas. Si es que hay algún elemento de una partida que ya está enlazada, voy a colocar esto para le aplico las reglas, listo, cierro. Y ahí ya aparecen todas las partidas de obra que yo hice en los conjuntos, ya está anexado a sus respectivas partidas de obra. Así que ya con eso tengo listo el enlace, o sea, los conjuntos los tengo listos, agregué la carta GAN desde afuera, está todo lista la carta GAN, enlacé de manera inmediata a cada elemento y solamente me falta configurar lo que son las bipolaridad para que esta aparezca en la simulación. Ya. No se hace el enlace de los elementos, la columna que tiene los conjuntos. A ver, me explico una regla con una manzana. ¿Cómo? Disculpa otra vez. En la sección izquierda, primero donde aparece los conjuntos, ya, esa parte no la sé confeccionar. No la sabe confeccionar. No la sé armar. Saco. ¿Cómo es la clase que la confeccioné? ¿Perdón? ¿Estuvo en la clase donde lo hice? En la clase pasada no. Yo creo que cuando pasó esa materia. Bien rápido porque no puedo explicar. No, necesito un movimiento. Con una que me diga ya la pasada. Hay dos formas de enlazar elementos. Primero, yo selecciono los elementos que quiero seleccionar, por ejemplo, S con S y con este. Y eso lo puedo transformar en conjunto de selección. ¿Cómo? Con el primer botón, conjunto manual. Selecciona ahí, aparece el nombre, le pongo un nombre, aprendente y listo. Ahí es lo que sucede. Ahora, cada vez que yo seleccione este conjunto, ya. Así que como lo guardé de manera manual, cada vez que yo hago clic acá, se me seleccionan los elementos que fueron guardados. Esos tienen sus ventajas y sus desventajas. Tienen más desventajas que ventajas. Es fácil de hacer, pero es difícil de actualizar con el tiempo. O sea, ¿qué pasa? Si me cambian el modelo, siempre van a hacer eso en el momento en los que se van a seleccionar. Por lo tanto, no es muy difícil. Voy a borrar. Eso que. Ya. Entonces, la otra opción es buscarlo a través de elementos, a través de búsqueda de elementos. Esta búsqueda de elementos, yo puedo buscar elementos en base a propiedades. Por lo tanto, si yo quiero seleccionar todo lo que son las losas, tendría que pescar una losa y decir, buscar a través de sus propiedades. Bueno, ¿qué propiedades me podría ayudar para la búsqueda? Entre todas estas propiedades que hay, yo tendría que empezar a buscar cuál de todas me puede ayudar para que cuando yo haga una búsqueda seleccione la losa. Digamos. Profe, hice la búsqueda del losa nivel 5 y me sale la superior y la anterior a esa.
La que está apuntando ahora y la de abajo. Sí, pero ahí marco eso. Aprovechando que por solamente la losa. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero decir a Red que me seleccione todas las losas, para yo no estar haciéndole clic a cada losa, yo lo que hago, ocupo lo que es búsqueda de elementos. Buscar elementos. Voy a pegar ahí. Entonces, ¿qué propiedad tendría que yo buscar? Esta es una búsqueda de propiedades. Y los elementos que cumplan las propiedades van a terminar siendo seleccionados. Eso lo vamos a borrar pues, porque esta es la noción. Pues ahí que lo hago yo, siempre quiero buscar, ya vamos a buscar un elemento que es uno para ver sus propiedades y digo, ya ver, acá me puede servir por ejemplo, el elemento tiene una propiedad, ahí voy a ocupar esta ficha, porque podría ocupar cualquiera. Pero por ejemplo dice este tipo, nombre, suelo, así se llama esa propiedad. Si yo tomo otra losa y reviso sus propiedades, fijarlo también ahí, también en la ficha elementos su propiedad es suelo. Entonces me estoy dando cuenta que esos elementos todos tienen la propiedad nombre en la categoría de elementos y su valor corresponde a suelo. Por lo tanto, si yo hago esa búsqueda, por ejemplo ahí categoría elemento, la propiedad sería nombre, la condición sea igual a, por ejemplo, este era suelo, pero no, suelo sin eso. Suelo, ahí está. Y ahora yo hago una búsqueda, le pongo buscar todo, me selecciono todos los elementos que cumplen esa propiedad. Entonces, si esa es la búsqueda que yo estoy haciendo, ¿qué es lo que hago? Lo guardo, pero lo guardo a través de los binoculares que están acá, porque me guarda esta configuración de sentencia. Y ahí la guardo, aparece y le pongo su nombre. ¿Qué pasa si yo quiero ahora acotar? Yo quiero acotar solamente, quiero seleccionar solamente la de nivel 3. Ahora no puedo colocar ese elemento. Diría ya, quizá, a ver, nivel 3. Busco, acá dice capa, pero es el nivel 4. Capa, dice nivel 4. Ok, vamos a ocupar esta mejor. Elemento, capa es igual a valor 0,4. Listo. Pongo buscar todo. ¿Y qué sucedió? Me seleccionó todos los elementos ahora que tienen esa propiedad. Entonces, no me serviría ocupar una sentencia, tendría que ocupar más de una sentencia. ¿Para qué? Para acotar la búsqueda. Ahora ya sé que si escojo esa sentencia, me va a seleccionar todos los elementos del nivel 4. Pero si yo ocupo la sentencia anterior, me va a seleccionar todos los suelos. Por lo tanto, si ahora yo hago una combinación entre la sentencia anterior y la sentencia de ahora, ¿qué va a suceder? Me va a seleccionar solamente esa cosa. Y ahí le agrego otra sentencia, elemento, que su nombre sea igual a suelo. La primera sentencia me va a seleccionar todos los elementos del nivel 4, la segunda sentencia me va a seleccionar todos los elementos que corresponden a suelos. Pero como estos dos están combinándose con una letra I, cuando esto significa que debo cumplir esta sentencia y esta otra sentencia, me va a arrojar el resultado del elemento que cumpla con ambas sentencias al mismo tiempo. Entonces ahí le pongo buscar todo y ahí ya no me selecciona los elementos nivel 4, sino que solamente el elemento que cumple con esas dos condiciones. ¿Y si coloca el 5? Ya, y si le pongo el 5, que es lo que pasa justamente, ahora aquí el 5, buscar todo, paso a eso. No, pero solo. Se lo bajo a eso. Como ir instalando lo que uno quiere. Me sale. Paso a eso. Entonces ahora tengo un problema. Tengo dos elementos que pertenecen, están cumpliendo con la capa que es nivel 5, ¿no? Sí. Capa nivel 5, capa nivel 5. Entonces, bueno, ¿y qué tengo que buscar? Otra propiedad que sea un elemento diferenciador entre estas dos. Entonces ahí ya tendría que ponerme a buscar. En esta categoría ya no tengo ninguna otra propiedad. La única elemento diferenciador es el bit. Pero ese bit no voy a ocuparlo porque es como un valor de ID y no es conveniente hacer búsqueda en base a ID. Así que eso ya no me sirve. Vamos a pasar a la otra. Seguimos con esta. La única diferencia que yo tengo acá entre una y otra es el ID y el desfase de altura. Entonces, ya el desfase de altura podría ocupar esa opción porque sería el elemento diferenciador entre esta cosa y esta otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ocupar
Ahora esa línea se encuentra en elemento, se encuentra en esa categoría. Element, que se llama desfase de altura, me parece que es esa. Bien. Y vamos a poner igual, en este caso tengo esos dos valores a 0. Cuando ejecute esas tres sentencias me va a seleccionar el elemento que cumpla con esas tres sentencias al mismo tiempo. Le pongo buscar, vamos a abrir ahí, buscar todo. Ahí me selecciono solamente el nivel 5. Desfase de altura. Guardo la búsqueda. ¿Y qué pasa con la otra para poder seleccionar eso? Si ya tengo esto que me está funcionando, le digo a la otra que me seleccione que el desfase de altura sea mayor a 0. Y cuando ejecuto, ahí me selecciona solamente el sector. O también podría decir que sea igual a 13. También debería dar el mismo resultado. Cuando hay un error hay que hacer eso. No, cuando hay un error, ahí les conviene hacer otro tema. Ahí le pongo motor derecho, condición O. Ahí me está funcionando. Entonces le quito la condición O y ahí está. Y ahí siempre pasa el error cuando hay condición igual. Ahí está los textos. Y ahí ya selecciono esto. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Es que cada vez que ustedes quieren hacer búsqueda de elementos, mientras más sentencias vayan configurando acá, más específica va a ser la búsqueda. Y eso se va a dar en caso que por ejemplo seleccione más elementos de los que ustedes quieren que se seleccionen. Eso fue como el resumen de toda la clase entera. Bueno, Ya.